Vamos a continuar con el punto 7 de la bolilla, el perfeccionamiento de la venta. La venta judicial, dice el código, va a quedar perfeccionada, ¿sí? Cumplidos una serie de requisitos que son, por un lado tiene que estar aprobado el remate, esto es el acto procesal, judicial, ¿sí? Que dispone el juez, por el cual da una convalidación a todo lo que se ha realizado, aprueba el remate después de toda la gestión del martillero que vimos, y se le ordena al comprador que abone el saldo de precio. El segundo requisito es este, tiene que estar pagado el saldo de precio que correspondía pagar al contado. O sea que el comprador tiene que haber cumplido con su parte. Y el tercer requisito es que se le tiene que haber efectuado la tradición del inmueble al comprador. ¿Sí? O sea, se lo tiene que haber puesto en posesión del inmueble. En principio, esto lo hace el martillero, eventualmente lo puede hacer el oficial de justicia. O sea, cumplido estos tres requisitos, ¿sí? La venta, lo que se dice, queda perfeccionada, o sea, completa. Una vez que está perfeccionada la venta, se va a ordenar la inscripción de la misma en el registro de la propiedad inmueble. O sea que el juez va a ordenar esa comunicación, ¿sí? Para cumplir eso, el juez tiene que levantar los embargos que estuvieran trabados. Como venimos viendo, en un primer momento se pidió un informe de dominio, embargos e inhibiciones. De allí puede surgir la lista de personas, de jueces que han embargado, que han decretado un embargo sobre este inmueble. Bueno, llegado a este momento, el juez le va a tener que comunicar, o sea, lo que se llama concitación de los jueces embargantes, o sea, lo va a comunicar. Y va a disponer en esa providencia que se levanten las medidas cautelares al solo fin de la inscripción. ¿Sí? Entonces se va a poder realizar esa inscripción. El registro va a tomar nota con todos los antecedentes que le va a remitir el juzgado, el registro de la propiedad, va a hacer todas las anotaciones, inscripciones, asientos del cambio de dominio que se produjo, de los documentos, que en este caso van a ser el decreto de subasta, va a ser el acta de remate o boleto de compra-venta que se haya realizado, la aprobación del remate que dispuso el juez y el proveído que dispone la inscripción. Todo eso es lo que se va a inscribir en el registro y que en definitiva es lo que opera como instrumentos de traslación del dominio para poder pasar el dominio de la persona que era titular sobre respecto de quién se hace una venta forzada, que es por orden del juez, y hacia el nuevo titular, que va a ser la persona que es el adquirente de la subasta. Una vez que la inscripción esté realizada en el registro, se comunica esto, o sea, sí, se comunica al juzgado, o sea, el interesado, el comprador, va a ser el que se lo presente al juez. El juez va a decretar el levantamiento en forma definitiva de esas medidas cautelares que van a quedar trasladadas al precio de la subasta, ¿sí? Y de ahí se va a proceder en consecuencia de acuerdo a las preferencias que correspondan. La desocupación del bien. Con respecto a este tema, debemos tener en cuenta, una vez que fue perfeccionada, ¿sí? La venta, puede ocurrir. Si la subasta fue ordenada libre de ocupantes, el juez va a ordenar el lanzamiento de las personas que hubiere sin más trámite. Esto porque evidentemente, o sea, previo a la subasta se pudo haber llevado a cabo una constatación, ¿sí? Una comprobación de cómo estaba el estado del inmueble y fue el oficial de justicia o el martillero y comprobaron que estaba desocupado. Entonces, si alguna persona ingresó en ese momento, evidentemente ha sido en forma irregular. Por eso esta distinción que hace el código. Entonces el código lo autoriza al juez a disponer el lanzamiento sin más trámite. Ahora, si hubiera personas que ya estaban con anterioridad, esto fue tenido presente al momento de ordenar la subasta, bueno, todas estas situaciones se van a ventilar, dice el código, por vía de los incidentes. Y allí se va a decidir lo que corresponda. Nuevas subastas. Puede ocurrir que la subasta, lo que se llama fracase, o sea, no se pueda completar, por distintas razones. Una es por un incumplimiento del deudor. En el caso sería el deudor que no cumple con su obligación, ¿sí?, de abonar el saldo de precio. Si de las obligaciones que tiene, si no cumple con la obligación de constituir domicilio, ya vimos que eso tiene un apercibimiento procesal, que en definitiva es
que se le notifique en forma automática, o sea que no va a incidir sobre el resultado de la subasta, sobre la finalidad que se viene buscando. En tanto, si no paga el saldo de precio, o sea, esto sí tiene que ver con poder llevar adelante la ejecución y que el acreedor, en definitiva, pueda percibir el crédito, que es la razón de ser de la subasta que se está llevando a cabo. Entonces, si el deudor no paga el saldo de precio, es una razón para que la subasta fracase y se tenga que disponer una nueva. También puede ocurrir que la subasta no se realice o fracase porque no hay postores, o sea, porque no hay oferentes, porque no se presentaron personas o porque las personas que se presentaron no hacen un ofrecimiento. Se sobreentiende que esto ocurre en la falta de presentación por falta de interés económico, en cuyo caso el código lo que establece es una serie, ¿sí?, de circunstancias sucesivas en las cuales se va reduciendo la base, que depende sea el código de la provincia de Río Negro o el código de la Nación, van a ser en forma un poco más automática o por medio del juzgado. El código de Río Negro dispone que si pasado una serie de tiempo, una media hora, no hay oferentes, la base se va a volver a realizar la subasta con una base reducida, ¿sí?, reducida a un 75%. Si después de ese lapso, otra media hora, no hay oferentes, o sea que no hay interés, en definitiva, fracasa nuevamente el remate o la subasta, se va a hacer una reducción al 50%. Luego de lo cual se puede hacer una reducción que sea que el bien se ofrezca sin base, o el juez puede haber dispuesto alguna otra base diferente, o también puede haber dispuesto algo distinto. En el caso de la Nación, lo que se indica es que se debe solicitar un nuevo remate con una base reducida, es decir, hay un trámite judicial previo, pero en definitiva el mecanismo es similar. Se va a ir reduciendo la base en la búsqueda de interesados y de que el bien se termine vendiendo para que el acreedor pueda cobrar. Sobreseimiento del juicio. El sobreseimiento del juicio es un instituto, ¿sí?, mediante el cual se le brinda al deudor, ¿sí?, la posibilidad de que él pueda dejar sin efecto la subasta ya realizada, liberando los bienes que fueron objeto de la subasta. Es un instituto que está previsto en el ordenamiento procesal en general en favor de los deudores. ¿Para qué? Bueno, para que el deudor que no pudo satisfacer su crédito en su momento oportuno, esto motivó un reclamo judicial. Ese reclamo judicial se llevó adelante, no satisfizo el reconocimiento que se hizo en una sentencia y que se lo condenó a pagar una suma de dinero y que finalmente provocó que se lleve adelante una subasta para hacer una venta forzada, o sea, un cumplimiento forzado, ¿sí?, para poder satisfacer el interés del acreedor. Bueno, el sistema procesal establece una última posibilidad para el deudor para que recupere ese bien, el bien que fue objeto de la subasta, mediante el pago de lo que se viene reclamando, ¿sí? Lo que se viene reclamando es el capital, va a tener que ser los intereses hasta ese momento, y si él hace ese pago completo, más lo que se presupuestó para responder a las costas, más los gastos del martillero y otro monto que tiene que ver con la seña y un 50% de la seña, que es en concepto de indemnización hacia el comprador, bueno, se puede suspender el remate, ¿sí?, y se puede dejar sin efecto el mismo, devolver el bien al deudor, en definitiva al ejecutado, y al comprador va a quedar desinteresado mediante la devolución de la seña y el 50% de la misma. Esto se llama sobreseimiento del juicio y es un instituto en favor del deudor. Esto no fue mantenido en la reforma, ¿sí?, que se realizó en el Código Procesal de Río Negro, y sí se encuentra vigente de esta manera en el Código Procesal de la Nación. Las etapas posteriores a la subasta tienen que ver con la distribución del dinero. O sea, ya se realizó un bien y ya se cuenta con dinero. Esto tiene un poco, aquí vamos a llegar a una similitud con aquellas situaciones a que después de una sentencia de condena, ¿sí?, iniciada la ejecución, puede ocurrir que se embargue dinero o puede ocurrir que se embargue un bien.
Si se embarga dinero, se procede a la distribución del mismo directamente, como lo establece el artículo 561 del Código Procesal. Tanto que si se embarga un bien, el bien se debe realizar, o sea, se debe vender, subastar, y luego el artículo 591 nos lleva a un camino similar al anterior, ¿sí? Que una vez que está el dinero en el expediente. O sea que por un camino se embargó dinero, por el otro camino se embargó un bien, se lo vendió y el dinero ingresa al expediente y llegamos a dos situaciones similares. Una vez que el dinero está depositado y disponible, el acreedor, o sea, el ejecutante debe practicar una liquidación. O sea, debemos actualizar cuánto es el dinero, la deuda que se le debe, la deuda que hay en el expediente. Esa liquidación va a comprender el capital, los intereses y las costas. Es decir, los gastos que se hubieran ocasionado durante el curso del proceso, más los intereses, por supuesto, más, perdón, los honorarios del abogado del ejecutante. Se va a dar traslado de esta liquidación por 5 días y luego el juez va a resolver. El juez no está obligado, ante el silencio del demandado, a aprobar la liquidación. El juez la puede corregir si ve que hay algún error o algo que no corresponde. Ante una impugnación parcial, se debe tener en cuenta que se puede proceder por el monto no objetado, ¿sí? hacia el pago, y por la parte que está objetada se va a seguir este trámite. Una vez que está aprobada la liquidación por un camino o por otro, ya sea que no hubo objeciones y el juez considera que corresponde y la aprueba, o que hubo objeciones y el juez las resuelve, se va a llegar a una decisión de cuánto es la deuda actualizada. ¿Sí? En concepto, dijimos, de capital, los intereses y por otro lado los gastos. Eso va a determinar una cantidad de dinero. Bueno, si no hubiera acreedores preferentes, o sea, del informe de dominio, no surgió que hay otros embargos, no hay hipotecas, etcétera. Bueno, el juez va a ordenar directamente el pago al ejecutante, ¿sí? Al acreedor, que es el que inició el juicio y es el que motivó la subasta. ¿Para qué? Para satisfacer su crédito. Entonces, llegado este momento, el juez va a ordenar el pago al abogado por sus honorarios, ¿sí? Y por el capital, los intereses y los gastos que surgen de esa liquidación que aprobó, al ejecutante, para que quede resarcido de los gastos y pueda cobrar el crédito por el cual inició el juicio. Ahora bien, si del informe de dominio surge que hay una serie de embargos previos, bueno, el juez va a tener que hacer toda una evaluación con respecto a las preferencias, ¿sí? En qué orden va a ir cobrando cada uno. Ahora bien, puede ocurrir que el demandado se crea con derecho a iniciar el juicio ordinario posterior, porque hubo o hay una serie de defensas que él no pudo plantear en el juicio ejecutivo, porque, como hemos visto, tiene un trámite bastante restringido para que sea más ágil, para que sea más rápido, pero las va a plantear en un juicio ordinario posterior. En este caso, el ejecutado tiene la facultad de pedir que el ejecutante, o sea, el acreedor, brinde una fianza para poder cobrar el crédito de él, poder retirar este dinero. Esa fianza es para poder garantizar que en caso de que el resultado del juicio ordinario posterior sea inverso, o sea que evidentemente el ejecutado tenía razón, lo que pasa es que no lo pudo demostrar en un juicio tan breve como es el juicio ejecutivo, pero que en un debate más amplio, donde se puede debatir, por ejemplo, la causa de la obligación y alguna otra cuestión, y que él demuestre que ese cobro al que lo llevaron compulsivamente no correspondía, bueno, eso opera como una buena garantía, esa fianza. Él puede pedir, el acreedor debe cumplirla, o sea, el juez debe fijarla y el acreedor debe cumplirla. Y el ejecutado va a tener un plazo para iniciar el juicio ordinario posterior, que es de 15 días. Si no lo inicia en esos 15 días, va a caducar, ¿sí? Esa obligación de la fianza y se va a seguir adelante. En el caso de que se brinde la fianza, se sigue adelante, entonces el juez tiene que hacer la distribución del dinero. Para ello va a tener en cuenta una serie de preferencias, ¿sí? Tanto del ordenamiento de fondo como del ordenamiento formal o procesal. En base a ello, las reglas generales, en primer lugar, se van a satisfacer las costas, o sea, los gastos de la ejecución,
que son los honorarios del letrado ejecutante y los gastos que se hubieran realizado para la ejecución, para la subasta, etc. En segundo lugar, se van a satisfacer los créditos que tienen privilegio especial, que pues son los créditos prendarios o hipotecarios. Luego están los gastos que son o lo que corresponden a los impuestos, tasas y contribuciones del inmueble. Y posteriormente se va a analizar la serie de embargos que pueda haber sobre el bien. Esto se va a regir, ¿sí?, por el régimen por la prioridad temporal de cada embargo y por el monto de cada uno de ellos. El juez aquí debe hacer un análisis y lo que debe realizar es separar el monto de cada uno de esos embargos, y en el caso de que el primer embargo sea el del juicio en el cual se realizó la subasta, lo va a destinar al pago del acreedor ejecutante y en todo caso de los honorarios del letrado. En el caso de que el primer embargo no sea el del juicio en el cual se dispuso la subasta, el juez debe separar esa cantidad de dinero y transferirla a la orden del juez que ordenó el embargo, ¿sí?, como correspondientes al expediente en el cual se ordenó ese embargo. Aquel juez es el que va a decidir con respecto a ese monto de dinero. El juez de la subasta va después, posteriormente, continuar con el segundo embargo, que si es el que corresponde al de la subasta, va a realizar los pagos que correspondan. En el caso de que haya varios embargos y aquel donde se ordenó el remate no sea ni el primero, el segundo, el tercero, va a proceder del mismo modo. O sea, esto es como si fuera un concurso especial donde el juez del remate debe tomar nota de los embargos que hay y debe ir destinando, de acuerdo a la orden de prelación de cada embargo, destinando por el monto de cada uno, ¿sí?, y destinársele ese monto se lo debe transferir a cada uno de los jueces embargantes. La parte que le corresponde a lo que se hubiera embargado al juicio en el cual se decretó la subasta es la que va a destinar al pago, ¿sí?, del crédito que allí se reclama. Eso es todo lo que se debe tener en cuenta. Si hubiera un sobrante, también debemos tener en cuenta que si una vez que se paga, ya sea porque el monto del precio de la subasta fue elevado, y a pesar de que hay muchos embargos, pues hizo las transferencias correspondientes, le pagó al acreedor, le pagó al letrado, pagaron los gastos, hay un sobrante, lo va a poner a disposición del deudor ejecutado, que era el propietario del bien que se vendió. O sea que con eso se terminaría de distribuir el dinero producto de la subasta. Bien, luego queda el tema de los honorarios. Bueno, la ley de honorarios establece que por toda esta etapa posterior, ¿sí?, a la sentencia de remate, que es la ejecución propiamente dicha o el cumplimiento de la sentencia de remate, como dice el código, que tiene que ver con la realización del bien, que tiene que ver con la subasta, con la liquidación que se practica, con supervisar toda esta etapa donde se controlan las preferencias para poder pagar. Bueno, esto merece una regulación extra, digamos, o una regulación suplementaria, ¿sí? Es una regulación única. Esta etapa puede ser extensa en el tiempo a veces, porque es complejo el trámite de la subasta y a veces se lleva tiempo, pero bueno, lleva una regulación de honorarios que consiste en una retribución económica que es 1/3 de la escala del artículo 7 de la ley de arancel, ¿sí? Artículo 7 establece, si recordamos, del 11 al 20% para el letrado vencedor. En base a ello, el juez va a realizar una regulación de honorarios que luego el abogado tiene derecho a cobrarla. Y con eso estaría finalizando, ¿sí?, la ejecución o el cumplimiento de la sentencia de remate.